Bienvenidos nuevamente a una sesión de Matemática Computacional 3. En esta ocasión estudiaremos área entre curvas. Esta es una aplicación que también va orientada al análisis de la integral definida. Recordemos, como una pequeña retrospectiva, haciendo una introducción inmediata, que hemos establecido el siguiente criterio. Cuando tenemos un área delimitada superiormente por una función en específico, en este caso observemos que tenemos una función parabólica o una cuadrática y tenemos esta área determinada superiormente por esta función f de x, inferiormente está delimitada por el eje x y está definida un intervalo AB. Cuando tengo esas condiciones, obviamente la función f debe de ser continua en ese intervalo para poderla integrar, y aparte de ser continua debe ser diferenciable. Si se cumplen esa serie de criterios, nosotros podemos calcular esta área, que de forma evidente no es tan sencilla calcularla por métodos geométricos porque no son secuencias de segmentos rectilíneos, sino que son justamente segmentos curvos, al menos en la parte superior de esa figura, pero nosotros hemos determinado un método que nos ayuda a calcular esa área, y es haciendo uso de la integral definida en el intervalo AB aplicándola a esa función. Recordemos que eso lo podemos calcular a través del teorema fundamental del cálculo, y es justamente hacer una diferencia entre las antiderivadas, la antiderivada evaluada en B menos la antiderivada evaluada en A. Entonces, para resolver ese tipo de problemas, que de alguna forma son bastante específicos con respecto al comportamiento de la función y el área a determinar, nace una pregunta: ¿qué pasa si uno de esos criterios no es tan específico? Es decir, ¿qué pasa si en nuestro caso no evaluamos la función como su delimitante inferior, como el eje x, sino qué pasaría si el área que yo necesito calcular cumple con ese otro criterio? Observen que en este caso el límite inferior o la limitante inferior de esa área no es el eje x, sino que es otra curva, otra función en términos de x, que en este caso para nuestros efectos le he llamado g de x. Entonces, ¿cómo podemos calcular el área ya no bajo una curva, sino el área entre curvas? Observe que esta área, que parece un poco más complicada que el área de arriba, esa área tiene dos características principales. La primera es que está delimitada superiormente por una función y también está delimitada inferiormente por una función. Así que esa área ya no es un área bajo la curva, sino que es un área entre curvas. Y además, obviamente, pues esas funciones deben ser continuas y diferenciables en un intervalo en específico, que va a estar siempre en un intervalo por acá, AB, donde puedo determinar justamente el área que necesito encontrar. Así que nuestro trabajo en esta sesión va a ser justamente establecer los criterios necesarios para poder calcular el área que está delimitada en esas secciones curvas que vemos en las gráficas. Recordemos pues que todo esto dentro de nuestra línea lógica: primero establecemos las fórmulas y los procesos y luego verificamos un ejemplo. Al final de ese video les voy a dejar un ejercicio propuesto para que ustedes practiquen y puedan solucionar aplicaciones relacionadas con el tema. Muy bien, vamos a la parte teórica. ¿Cómo resolvemos teóricamente este problema? Tenemos el siguiente enunciado. Justamente hemos establecido un área que por conveniencia le he llamado A. Esta área está limitada superiormente por la función f y está delimitada inferiormente por la función g. Y también está definida en un intervalo a, b, que obviamente son estos puntos que pueden ver por acá, esos puntos de intersección entre las dos curvas. Esta región o esta área que le he llamado A tiene unas características interesantes, y es que esta área yo la puedo dividir en dos regiones diferentes. Así que esta área la puedo calcular de la siguiente forma. Imaginémonos en primer lugar que toda esa área A la puedo escribir en términos de toda el área bajo la curva de la función f de x. Observen que es prácticamente como si el área original yo retomara y la marcara completamente. En este caso es como que tomara como referencia
toda esta área. Todo el área que está justamente, en este caso, bajo la curva F. Cuando hago eso, obviamente, pues voy a obtener toda esa área. Yo ya sé cómo calcular esta área, porque esta área va a tener las características iniciales de nuestro problema inicial para integrales definidas. Pero resulta que si yo quiero obtener el área entre las curvas, en realidad lo que necesito hacer es restarle el área que está bajo la segunda curva, que es la curva, en este caso, delimitada por G. Así que si yo a toda esta área le resto la sección del área bajo la curva G de X, en definitiva voy a obtener como resultado el área en cuestión. Así que si yo veo este problema de áreas en términos de espacios geométricos, espacios o regiones en el plano, yo puedo dividir en dos regiones esta área y hacer esta diferencia, donde yo puedo prácticamente en términos algebraicos establecer que el área completa que estoy tratando de encontrar, el área entre las curvas, es simplemente igual al área 1, que es el área completa de la función f, que es la función superior, menos el área g, que es el área de la función inferior. Tiene sentido porque lo que estoy haciendo es acotando un espacio, y recuerden que una cota es siempre tomar el valor superior y restarle el valor inferior. Así que estoy tomando el área superior de f y le estoy restando el área inferior de g. Así que si yo esto en términos geométricos lo paso a criterios algebraicos, pues voy a obtener esa pequeña ecuación. El área total va a ser igual a restar el área superior del área inferior. Esto lo podemos expresar algebraicamente mediante la siguiente expresión. Observemos que a sub 1 o el área 1 la conocemos o la podemos calcular a través de su integral definida, y también el área 2 la podemos calcular a través de su integral definida. Así el área entre las curvas la puedo calcular como la diferencia entre esas integrales definidas, la diferencia entre la función f y la función g. Por propiedades de integrales, esto yo lo puedo reescribir de la siguiente forma, la cual será mi fórmula o mi expresión definitiva para calcular el área entre curvas. Observen que es la integral definida de a hacia b de f de x menos g de x. Siempre tomen en cuenta que f de x representa la función superior y g de x representa la función inferior en el análisis que estemos desarrollando. Además, vale la pena aclarar que para poder calcular el área entre curvas necesitamos entonces 4 variables o necesitar 4 valores. En este caso necesitamos el límite inferior, necesitamos saber cuál es, el límite superior también de integración lo necesitamos conocer, y necesitamos conocer la función superior y la función inferior donde vamos a delimitar el área o la región específica en el plano. Con estos 4 valores entonces ya podemos calcular el área que está determinada por dos curvas o por dos funciones en el plano. Para ver esto siempre vamos a desarrollar un ejemplo que nos permita visualizar de mejor manera las aplicaciones de este tipo, y vamos a calcular el área que hemos estado estudiando hasta ahorita, que es la que ven en pantalla, el área entre esas dos curvas, entre la curva f y la curva g. Para este caso observemos que la función f es la que está definida ahí y la función g también está definida en su expresión algebraica. Observemos que ambas son funciones parabólicas, es decir, son funciones cuadráticas, con la diferencia que la función f es una función cóncava hacia abajo y la función g es una función cóncava hacia arriba. Y pues al observar cuál es el área que queda determinada entre esas dos curvas, queda esa área que no es tan inmediata, ¿no?, de calcular cuál es justamente el valor del área de esta región que ven en celeste. Si fueran líneas poligonales, pues pudiésemos determinar un método más sencillo en términos geométricos, pero al no ser el caso, sino que son curvas determinadas por una función, necesitamos obviamente pues aplicar la integral definida del cálculo para poder resolverla.
Observemos que si bien es cierto conocemos los límites superiores e inferiores en términos de la función, no conocemos los límites del intervalo donde esas funciones están definidas, es decir, no conocemos los límites de integración, así que necesitamos calcular tanto a como el valor de b. ¿Qué debemos hacer en este caso? Bueno, en primer lugar hacemos gráficamente una observación bastante interesante, y es que en estos puntos, que son justamente los puntos límites del área, ocurre algo interesante, y es que esos puntos son puntos de intersección a ambas funciones. Si son puntos de intersección, significa que estos puntos pertenecen tanto a la función g, que es esta función que pueden ver ahí en verde, como a la función f, que es esta función en azul. Así que esos puntos, tanto el punto A como el punto B, o el valor de A y el valor de B, cumplen esa característica específica. En esos puntos y solamente en ellos se cumple que la función f es igual a la función g. Eso podemos aprovecharlo obviamente en términos matemáticos, y para ello lo escribimos de esa manera. Si la función f es igual a la función g, significa entonces que la expresión de la función f va a ser igual a la expresión de la función g. Y entonces observen que al realizar ese proceso de desarrollo lógico, en el fondo lo que obtengo es una ecuación. Al obtener esa ecuación, que pueden ver por ahí, yo puedo pues determinar, resolviendo esa ecuación, puedo determinar los valores donde se intersectan las funciones. Y al conocer los valores donde se intersectan las funciones, en realidad estoy determinando justamente los valores de a y b. Así que resolvamos esa ecuación. En primer lugar, observemos que en ambos lados de la ecuación, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de esa ecuación, hay un binomio cuadrático. En este caso, pues hay que resolver ese binomio. Recordemos que eso es una fórmula bastante sencilla. Simplemente el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En ambos términos cuadráticos voy a resolver ese binomio y restar términos semejantes. Ese proceso ya lo he escrito yo ahí de manera directa. Igual los invito a que pausen el video un momento y verifiquen que el resultado es correcto. Simplemente pues desarrollando esa expresión algebraica aplicándole las reglas que ya conocemos, ¿no? Bien, una vez desarrollados los binomios a ambos lados de esa ecuación, ahora vamos a reducir términos semejantes, y para ello lo que vamos a hacer es pasar todos los términos de la izquierda, todos los términos de la derecha, perdón, hacia la izquierda de esa ecuación, y en ese caso pues ir resolviendo a través de la simplificación de términos semejantes. Cuando hacemos eso, vamos a obtener este resultado. Así que al final de haber hecho los procesos de simplificación necesarios, nos damos cuenta que obtenemos una ecuación cuadrática de la forma menos 2x cuadrado más 10x menos 9 igual a 0. Para resolver esa ecuación conocemos muchos métodos, podemos utilizar métodos de factoreo, división sintética, incluso métodos numéricos, pero la forma clásica, o generalmente la más común, es utilizar la fórmula cuadrática. Si se recuerdan, a esa fórmula hasta le habíamos puesto un nombre, que era la clásica chicharronera, ¿no? Entonces, no nos vamos a complicar mucho en eso. Aplicamos la fórmula cuadrática, obviamente por reducir espacio y tiempo de explicación en el vídeo. Les muestro ya de una vez las soluciones que deben obtener al aplicar la fórmula cuadrática a esa última ecuación. Entonces, hemos obtenido dos puntos o dos valores para la solución de la ecuación que acabamos de obtener. El valor menor, que es 1.18, será mi límite de integración menor, y 3.82 será mi límite de integración superior. Así que ya conozco entonces todos los valores necesarios para calcular el área entre esas dos curvas. Si recordamos la fórmula que hemos estudiado, que hemos determinado en esta sesión o en este video, recordemos que el área yo la puedo calcular como el límite inferior, o la integral evaluada en el límite inferior a hasta el límite superior b de la función
f, que es la superior, menos la función g, que es la inferior. Sustituyendo los valores, observen, el límite inferior es 1.18, límite superior es 3.82. Toda esta expresión que está por acá es la función f y toda esta expresión que ven por acá es la función g. Entonces debo de resolver esa integral y para ello pues primero debo simplificar esta expresión. Si la simplifico me doy cuenta que voy a llegar al mismo resultado que ya había obtenido antes, donde ya había simplificado, ¿no?, esa expresión o esa diferencia de funciones. Y en realidad tengo que integrar entonces desde 1.18 hasta 3.82 la función o la expresión algebraica completa menos 2x cuadrado más 10x menos 9. Pues al integrar esa función voy a obtener como resultado, observen que la integral de menos 2x al cuadrado es menos 2 tercios de x al cubo, la integral de 10x es 5x cuadrado y la integral de menos 9 es menos 9x. Ya calculé la antiderivada o la integral de la expresión, ahora solo me falta justamente evaluarlas en sus límites de integración. Le evaluamos esos límites de integración. Recuerden que para esto aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que es simplemente evaluar la antiderivada en el valor superior menos la antiderivada en el valor inferior. Lo único que he hecho es simplemente una sustitución de los valores numéricos de los límites de integración. Observen acá la sustitución por 3.82, que es el límite superior, y en la segunda expresión la sustitución por 1.18, que es el límite inferior. Igual, nuevamente los invito a que se tomen un momento, pausen el video, verifiquen esta expresión en términos numéricos, la procesen en su calculadora y se van a dar cuenta que el resultado de la primera parte de esa integral definida es 1.42 y la segunda parte me va a dar como resultado menos 4.75. Este menos es el de la función, este otro menos es el del resultado numérico y al operar signos, menos por menos me va a dar más, así que al final voy a sumar 1.42 más 4.75 y el resultado final va a ser en nuestro caso 6.17 unidades cuadradas. Recuerden que esas unidades cuadradas se las agregamos porque estamos haciendo referencia siempre a un área. Entonces, después de desarrollar nuestro proceso, ya podemos concluir y en consecuencia, pues el área que en realidad delimita a esas curvas o el área de esa figura que se me dibuja en el plano de esa región que está en celeste, en realidad es 6.17 unidades cuadradas. Y esa sería la conclusión que podemos obtener a través de este proceso. Observen nuevamente que para poder resolver problemas de este tipo, para poder aplicar la fórmula, necesitamos siempre los límites de integración y las funciones que me delimitan el área en específico. Y luego hacer el proceso de integrales definidas que ya conocíamos previamente. Con esto pues podemos realizar procesos o ejercicios de aplicación, obviamente dándole la parte de aplicación formal en la vida real, y por ello es que les presento el siguiente ejercicio de aplicación y los motivo a que se animen a resolverlo. Se los muestro como ejercicio motivador para que ustedes practiquen. ¿Cuál es ese problema? Bueno, veamos el enunciado. Resulta que en Portugal existe un puente que se llama Puente de Arravida. Ese puente fue construido en 1963 y es bastante peculiar porque tiene la forma que ustedes pueden ver en la fotografía. Prácticamente ese puente está delimitado por la carretera en su parte superior y esa carretera en realidad la podemos ver de forma gráfica como una recta, ¿no?, una recta horizontal. Y por la parte inferior está sujeto o está, en este caso sus bases están establecidas sobre una parábola cóncava hacia abajo y que tiene pues justamente esta fórmula, ¿no?, o esta forma. Resulta que ese puente pues conecta dos ciudades importantes, una que es Oporto, que es la capital de Portugal, y otra que es Vilanova de Gaia. Obviamente pues al ser un puente relativamente viejo necesita pues
que se le hagan ciertas reparaciones, y en esta base, ¿verdad?, en estas áreas necesita reforzarla, ¿no?, con algún material que permita pues mejorar la fortaleza del puente. Para ello, pues obviamente, si yo quiero rellenar de material, de algún tipo de material de refuerzo, estas secciones que pueden ver por acá, en este caso toda esta región se necesita reforzar. Obviamente yo necesito calcular el área, eso obviamente para calcular la cantidad de material que necesito y hacer un presupuesto adecuado para el proyecto. Entonces se me establecen los siguientes criterios. El arco sobre el cual está sujeto ese puente, este arco de acá, en realidad yo lo puedo convertir en una función, y tiene una función obviamente cuadrática al ser una parábola, que es la que pueden ver ahí en pantalla. Y además la recta horizontal que representa la carretera la puedo identificar simplemente como una constante que es 3.3. Con esta información pues se me solicita que yo calcule esa área, o que calcule el área necesaria para poder obviamente pues realizar el presupuesto adecuado. Nuestro problema es siempre un problema de área, pero ya aplicado pues a un problema de la vida real. Esto nosotros lo podemos convertir obviamente en análisis funcional, y observen que podemos transformar esta bella fotografía del puente en una fotografía más bella aún, justamente haciendo un análisis funcional, construyendo pues las funciones y viendo más o menos cómo se va a comportar, o en realidad cuál es el área que yo necesito calcular. Y aquí observen pues que se ha tomado como eje horizontal el nivel del agua, como eje vertical lo pueden ver por acá en la figura, y obviamente pues se le ha dado los valores a las funciones. Esta función parabólica abierta hacia abajo es justamente la que aparece acá, y esta recta horizontal es justamente la recta que pasa por 3.3. Más o menos ahí lo pueden ver. Y observen que esa recta horizontal con la parábola me determina un área, que es esta que está acá determinada, que es el área que está entre las bases del puente. Entonces, esa área es justamente la que necesito calcular. Así que les dejo como motivación que planteen el problema, conviertan esta área en justamente una integral definida, y calculen y encuentren ese valor para el área que nosotros estamos necesitando en este caso. Así que espero pues que resuelvan este problema. Es una actividad formativa, y si tienen alguna consulta pues me la pueden hacer por los medios institucionales. No me resta más que agradecerles la atención prestada, y espero pues que este video les sirva de ayuda para conocer un poquito más del tema, y que vean pues que este tema da para mucho y que nos puede servir para muchos problemas de aplicación práctica. Nuevamente muchas gracias por la atención, que tengan un buen día.